Si les parece, quiero ofrecerles hacer 5 minutos cada uno una mirada sobre el escenario económico, lo que ven, digamos, en aquellas cosas que estén de acuerdo no se repetirán. Así después ocupamos el tiempo que nos queda, los 20 minutos restantes, para poder pimponear un poquito más sobre la actualidad. ¿Les parece? Así cada uno entendemos sobre qué mirada estamos viendo de la economía. Miguel, ¿querés empezar? Bueno, con mucho gusto. De todo, muchas gracias a Cronista y Apertura por invitarme a esta reunión de visión de los líderes. Déjeme hacer una pequeña retrospectiva, evaluar estos 2 primeros años de la administración y qué podemos esperar. Cuando uno mira, digamos, dónde estaba la economía en el 2015 y dónde estamos hoy, claramente estamos mejor. Claramente se han resuelto, yo diría, lo que eran las trabas más importantes para lo que esta economía sea una economía más normal. No una economía exuberante, no una economía que todavía nos genera la sensación de que vamos a tener un crecimiento alto por muchísimos años, de inflación baja, pero claramente estamos mejor. Se salió del default, el sistema financiero funciona bien, hay crédito, aparecieron créditos hipotecarios que no existían en Argentina desde hace muchísimo tiempo, no hay restricciones para los movimientos de cambiarios, de capitales, es más fácil importar, más fácil exportar, no tenemos menos burocracia en el sector público, tenemos estadísticas confiables. Y de hecho, digamos, se ha podido normalizar, por lo menos parcialmente, lo que eran las tarifas del sector público, que estaban totalmente distorsionadas. Ahora están un poco distorsionadas y obviamente que todavía falta, y bueno, sabemos que viene más subas, ya se han anunciado luz, gas, seguramente vendrá transporte, la nafta sube cada tanto, pero yo diría estamos claramente mucho mejor en lo que hace, yo diría, el funcionamiento básico de precios relativos, de lo que sería la infraestructura de la macroeconomía, llamémoslo así. ¿Qué es lo que viene ahora, yo creo? ¿Qué es lo que tenemos que esperar de ahora en más? Yo creo que la primera etapa se cumplió, ahora viene una segunda etapa, que probablemente es más difícil en muchos sentidos, que es dar incentivos de largo plazo para que este país crezca en forma sostenida, que el costo argentino sea menor, que haya más incentivos para la inversión, para generar empleo, y para que en última instancia esta economía funcione mejor a largo plazo. Eso me parece que es lo que se está tratando a partir del 22 de octubre, que es la segunda etapa, digamos, que es introducir reformas de más largo plazo. ¿Cómo se están introduciendo? Y graduales. Este es un gobierno gradual, que busca los consensos, que busca de alguna forma, yo creo que lo que se busca en este nuevo periodo es seguir avanzando, y yo diría que el criterio que prevalece es no mover demasiado el barco, y segundo, que no haya retrocesos. O sea, de nada sirve ir muy rápido y llegar a una meta que después hay que volver para atrás. Y ese es un poco el criterio que se está usando en la reforma fiscal, en la reforma previsional, entiendo que una reforma laboral que todavía no está muy definida, y también en lo que es tratar de que las provincias bajen la presión impositiva. Si esto sale bien, de acá a 3, 4 años vamos a ser un país con menor carga tributaria, con una estructura tributaria más eficiente, con menor gasto público y con menor déficit fiscal. Obviamente que acá es un tema de creer o reventar. O sea, yo creo que acá hay un gobierno que tiene un norte, que lo está tratando de seguir, que digamos que está haciendo, digamos, dentro de todo, funcionar en una democracia en la cual Argentina nunca funcionó de esta forma. Siempre lo que se hizo es el gobierno, el Poder Ejecutivo, impuso sobre el resto de la sociedad reformas porque estábamos al borde del abismo o porque estábamos en el infierno. ¿Okay? Siempre algo pasaba, que las reformas no eran discutidas y eran aprobadas por básicamente que el Congreso era una escribanía, pero después cambiaba el escribano y que había que cambiar todo. ¿Okay? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos yendo en un buen camino. No es un camino libre de riesgos. Eso también hay que entenderlo, porque el camino del gradualismo es un camino, digamos, que requiere un esfuerzo cotidiano. O sea, vamos a seguir teniendo aumento de tarifas, vamos a seguir viendo problemas en términos de inflación,
Vamos a ver, la lucha para bajar el gasto público va a ser cuerpo a cuerpo y todos los años, y eso requiere una disciplina enorme, ¿ok? Enorme a nivel nación, a nivel provincias, y eso hay que ver si se cumple. O sea, hoy la apuesta es que sí, pero claramente no sabemos en qué medida eso se va a poder cumplir o no, porque faltan estos 3 años, 3 o 4 años hasta que lleguemos al punto de que hay que llegar. ¿Cómo me imagino yo a nivel más de las variables que le preocupan a ustedes, que el tipo de cambio, dónde va a estar el dólar, qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con el crecimiento? Lo que yo estoy viendo es claro que hay una política antiinflacionaria muy fuerte de parte del Banco Central. Esa política, digamos, por ahí tenemos más tiempo de explayarnos, no tanto en lo que estoy diciendo ahora, sino más adelante en la discusión, pero es una política basada en la tasa de interés y en tasas de interés muy altas. ¿Okay? Eso, el primer, digamos, efecto secundario que tiene, o colateral, es que tenemos un tipo de cambio atrasado. Y que seguramente, en la medida que esta política se mantenga, va a seguir siendo atrasado. Lo cierto es que yo creo que en un sentido está funcionando porque las expectativas de inflación caen. Yo creo que todo el mundo espera que el año que viene la inflación sea más baja que esta, con lo que va a ser este año, con lo cual esa política la podemos discutir, pero claramente la inflación está cayendo y seguramente va a seguir cayendo, no al ritmo que le gustaría al central, muy por encima de las metas, pero creo que si uno tiene que hacer proyecciones desde este año 2021, va viendo claramente que cada año la inflación va a estar un poquito más baja. En cuanto al tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio está atrasado, va a seguir atrasado por varios años, justamente porque la política monetaria va a seguir siendo una política monetaria de tasas de interés altas, que eso tiende a deprimir el tipo de cambio, y porque la política fiscal, si bien el déficit fiscal se va a ir reduciendo, por varios años vamos a tener déficits fiscales altos, financiados en el exterior, con lo cual entrada de capitales, oferta de dólares, eso tiende a bajar el tipo de cambio. Y eso seguramente va a ser así. Y en cuanto a crecimiento, yo me imagino, lo que estoy empezando a ver es una economía que empieza a crecer básicamente porque se ha normalizado. O sea, acá no es magia lo que está pasando. Esta economía ya funciona como funcionan todas las economías del mundo. Hay más inversión, porque durante muchos años en este país no se invirtió. Esa inversión creo que va a liderar el crecimiento, y yo a lo que apuesto, por lo menos lo que nosotros pensamos en la consultora, es que vamos a 3, 4, 5 años de crecimiento entre 3 y 4%, que es suficiente como para mejorar las cuentas fiscales, bajar el desempleo, no es suficiente para ser el país que todos queremos. Y dentro de este periodo, si me preguntan cuál es la principal vulnerabilidad que yo me imagino, es básicamente que durante estos 3 años y hasta que el déficit fiscal se achique, vamos a tener una dependencia muy grande de los mercados de capitales externos, vamos a depender del financiamiento externo y por lo tanto lo que tenemos que rezar todos los días es que Trump no haga locuras. José Luis, a vos sé que el gradualismo mucho no te entusiasma, me imagino un poco tu sendero, pero digamos, me gustaría escuchar también qué escenario también. 5 minutos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del cronista a este evento de los líderes. Gracias a la presencia de todos ustedes. En primer lugar, antes de meterme con la economía, déjenme expresarle mi pesadumbre por lo que ha pasado con este submarino con 44 vidas en peligro. Ya sabemos que ha habido una explosión y que por lo tanto esas 44 vidas han corrido o corren serio riesgo. Y porque lo que pasa con este submarino tiene que ver con nosotros también, ¿no? Y ahora me voy a referir sobre esto tangencialmente en lo que yo creo de Argentina de largo y mediano plazo. Como algunos de ustedes sabrán, yo he escrito un libro que salió publicado en marzo, que afortunadamente es un bestseller que se llama La Argentina devorada. Ahí yo he desarrollado la hipótesis de qué es lo que le pasa a la Argentina. ¿Por qué Argentina hace 70 años era un país que era número 10 del mundo y hoy es número 50? ¿Por qué Argentina en mediados del siglo pasado era el faro intelectual de América Latina y hoy Argentina no para de caer en el ranking mundial educativo? ¿Por qué hace 40 años Argentina no tenía pobres y hoy tenemos prácticamente pobreza latinoamericana?
porque hace 40 años en los pueblos de interior, yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, dormíamos solamente con la puerta cerrada, sin llave, por supuesto sin rejas, y hoy tenemos rejas, puertas con llave, candado y cámaras. Yo creo que Argentina, lo que explica esta decadencia, tiene que ver con un triángulo vicioso compuesto por 3 vértices, obviamente, uno de los cuales es una clase empresaria que la que tiene poder de lobby, la que uno ve en la tele día por medio, es una clase empresaria en general muy prebendaria, que siempre se la está ingeniando para conseguir algún negocio al calor del Estado y a costa del ciudadano de a pie que no tiene poder de lobby, ya sea porque cobra todo más caro de lo que valen las cosas afuera, o porque con el argumento de que hay que construir se apropia de gran parte de la recaudación de impuestos, como si los ciudadanos que pagan impuestos fueran socios de cualquier constructor. El segundo vértice de esta Argentina decadente es una clase política en general ignorante y corrupta, completamente desconectada de los intereses del ciudadano de a pie a quien debería responderle. Y en tercer lugar, sindicatos que, como ya vemos, se comportan como verdaderos señores feudales, algunos de ellos partícipes necesarios de crímenes como Pedraza, otros por delincuentes como han sido el Pata Medina y otros. Estoy convencido que si Argentina no cambia este triángulo vicioso con estos 3 vértices y lo reemplaza por otro triángulo con 3 vértices virtuosos, o sea, una economía abierta al mundo, sin aranceles, sin restricciones para importar y exportar, una clase política meritocrática, con un gasto público pagable y sin déficit, y sindicalistas como rigen en otras partes del mundo, Argentina va a volver a repetir las experiencias que ha repetido en los últimos 70 años. ¿De qué se tratan estas experiencias? Otro triángulo, dentro de un triángulo vicioso igual que el anterior. Una crisis o un ajuste, luego de la crisis o el ajuste un rebote que puede durar muchos años, un rebote que no se sostiene, que a la larga termina en un deterioro, y el deterioro termina en otra crisis o un ajuste. En el 89 Argentina experimentó la hiperinflación, crisis, ese es un vértice del triángulo. Inmediatamente rebotó durante 8 años de crecimiento, durante los cuales Argentina parecía que los árboles llegaban al cielo. Gran rebote económico 91-98. Pero al tiempo vino el vértice del deterioro, 99, 2000 y la primera parte de 2001. La segunda parte de 2001 y 2002, la gran crisis, la peor crisis de la historia argentina. Pero luego Argentina tuvo otra vez un rebote económico, 2003-2011. Pero el rebote económico otra vez no se sostuvo. Y 2012-2015 Argentina vivió un periodo de larga estanflación. 5 años de estanflación, incluyendo incluso 2016. Y yo no tengo duda, para ir redondeando, que con los ajustes que ha hecho Macri, Argentina va a rebotar de nuevo. Argentina va a tener varios años de crecimiento económico por delante y yo creo que 2017 es el primero de esos varios años de crecimiento económico. Ahora, para volver sobre lo que he dicho antes, para que el rebote, que puede durar 2, 3, 4 años, y puede ayudar a Macri si eventualmente quiere ser reelegido, para que se transforme en crecimiento sostenido, hay que patear el tablero, hay que patear el hormiguero. Para hacer una tortilla hace falta romper huevos y de ninguna manera lo que el gobierno ha anunciado, aquellas grandes reformas estructurales que nos prometía previo a las elecciones, son reformas estructurales que si no se hace más, yo no soy adivino, no sé si Macri va a hacer más, pero con esto que se anunció en los últimos días, de ninguna manera Argentina va a empalmar el rebote de varios años, que pueden ser muchos años, pueden ser muchos años, no solamente 3 o 4. 3 o 4 es lo que me animo a pronosticar, pero pueden ser muchos más incluso, pero de ninguna manera dure 3, 4, 5, 8 o 10 años el rebote. Ese rebote va a continuar con esto que se ha hecho, si esto es lo único que Macri tiene para ofrecer. ¿Vos crees, José Luis, que...? Redondeo.
Creo que lo que ha anunciado el gobierno en los últimos días, para que quede claro lo que pienso, es una gran apuesta a las elecciones de 2019. Muchos recursos para Vidal, muchos recursos para la industria y el comercio de los grandes centros urbanos, con la baja de ingresos brutos al comercio y a la industria, pero un gran palo al campo con el inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y al ciudadano de a pie con el impuesto a la renta financiera, el aumento de internos y con la eliminación del tope a los sueldos por encima de 82.000 pesos. ¿Vos creés que el gobierno tiene margen político para hacer más? Mira, te lo respondo de esta manera. Por más que pongamos peros sobre el margen político, los costos políticos y los costos sociales de hacer cambios, las leyes económicas son impiadosas. A la larga, por más que no queramos pagar costos políticos y sociales por no hacer los cambios, lo vamos a pagar. A ver, Argentina no es que no haga ajustes, lo hace de manera salvaje, con crisis. O sea, todas las negativas a bajar el gasto público que hay en la buena ocurren de manera cruel y salvaje en el medio de una crisis. Entonces yo le digo, ¿aprenderemos alguna vez de la historia? Hasta ahora el gobierno de Macri ha hecho muchas cosas muy buenas, por eso estamos rebotando, como haber salido exitosamente del cepo sin crisis, ese fue claramente un mérito técnico del gobierno, haber salido del default, la nueva relación que Argentina tiene con el mundo, eso es espectacular. Ahora, hace falta mucho más si queremos salirnos del triángulo vicioso de la decadencia, ¿no? Miguel, vos planteaste también que hacia adelante se abre una ventana de oportunidad, planteaste un plazo. Ese plazo tiene que ver con la sostenibilidad del proceso de endeudamiento de la Argentina, ¿no es cierto? Que es un poco la contracara del gradualismo. ¿Qué implicaría si ese plazo se adelanta? ¿Que el gradualismo tiene una vida más corta? Bueno, primero déjame contestar un poquito a José Luis, no porque quiera entrar en una polémica con él, pero me parece... Sí, querés entrar. Él habló bastante, digamos, así que yo tengo mi tiempo para... No conoce mucho la restricción de presupuesto al hablar, parece. ¿Qué? Habló más que yo. Bueno, te habrás equivocado ahora, yo usé mis 5 minutos. Si no, tus 5 minutos fueron 12. El problema es tuyo. No. Bueno, primero, ya que él tiene un libro, yo también tengo uno, que habla justamente de las crisis económicas argentinas, que no fue un bestseller, pero se vendió bastante bien. Es un bestseller. Mal que te pese es un bestseller. El mío dije no es. El tuyo sí. No dije que el mío no fue. El tuyo sí, no me pesa nada. Te felicito. Gracias. En ese sentido tengo mucho respeto. No, pero justamente hablando de crisis, creo que una de las cosas que analizaba yo en el libro, que aparte escribí con la ayuda de mi hijo, lo cual la hace bastante especial, no muchos padres pueden escribir un libro con su hijo, lo que veíamos en eso es el tema de los péndulos. Que Argentina lo que ha tenido a lo largo de los años, digamos, ha tenido un movimiento muy pendular en la política económica. Ha sido típico de que crisis del 70, desde el Rodrigazo, la crisis del 82, hiperinflación, 2001. En cada una de esas crisis nos dábamos un bandazo de liberalismo a populismo, de populismo a liberalismo, y así íbamos y veníamos. La última fue la del 2001, donde pasamos al populismo. Y ahora yo creo que lo que está pasando, y eso es lo que me da un poco más de esperanza realmente, es que no estamos yendo al péndulo hacia el otro lado. Estamos tratando de ir un poco a la pregunta tuya del gradualismo. Estamos tratando realmente, por primera vez, en buscar un equilibrio que no sea un bandazo y que sea con consenso político. O sea, de frenar el péndulo. De frenar el péndulo, y en vez de irse para el otro lado, seguramente estamos volviendo. No va a ser un movimiento de 180 grados, sino más bien de 90. Y eso creo que puede ayudar porque, obviamente, el gradualismo tiene riesgos. No es que no tiene riesgos, pero el shock también tiene riesgos. El shock, por ejemplo, podría haber tenido, no sabemos, porque no hubo shock en el 2015-2016, no sabemos cómo hubiera sido, por ejemplo, la elección de octubre pasado, cómo hubiera sido la recesión, cómo hubiera sido la inflación. O sea, si hubiéramos ajustado las tarifas todo lo que había que ajustar, ¿cuánto hubiera sido la inflación en el 2016? ¿Hubiera sido 38 o hubiera sido 60? ¿A cuánto hubiera estado la tasa de interés en el 2016? ¿A 38 o a 70? ¿A dónde estaría hoy? No sabemos. Claramente no sabemos. Lo que sí sabemos es que digamos, aumento de tarifa del 400% la llamamos graduales, ¿ok?
Y más, no sé qué hubiera pasado. Ahora, en cuanto a tu punto de dónde veo yo los riesgos del gradualismo, el gradualismo implica varios riesgos. El primer riesgo que tiene requiere perseverancia. O sea, si uno va despacio, es decir, que todos los años hay que estar peleando para bajar el gasto público, todos los años hay que estar peleando. Es una pelea cuerpo a cuerpo, año a año, por los próximos 3 o 4 años. Obviamente que requiere mucha disciplina y requiere un gobierno que la tenga muy clara y que tenga la capacidad política de hacerlo. Eso obviamente habrá que verlo, no lo sé, veremos los 3 o 4 años, pero me parece que como enfoque es interesante, como un enfoque nuevo. El segundo riesgo que tiene es que al ir despacio tenemos un déficit fiscal a lo largo de todos estos años. Y ese déficit hay que financiarlo y lamentablemente con la frazada corta, unas frazadas cortas que tiene Argentina, es el mercado de capitales local, que es muy chiquito. No existe. O sea, desde que desaparecieron las AFJP no han aparecido nuevos inversores institucionales con espalda para financiar este déficit fiscal. Hay que ir afuera y dependemos obviamente de que, como les dije hace un ratito, de que el mercado financiero está para prestarnos la plata durante todos estos años. ¿Y eso está garantizado? No, no está garantizado. Y si hay algún evento en el exterior, nos va a doler. Les hago una pregunta común a los dos, ya que la restricción de tiempo nos va a llegar en algún momento. Básicamente mirando la política monetaria, hay varias, las preguntas que nos acerca nuestro auditorio tienen que ver con esa fricción que se percibe entre una inflación que no termina de bajar, tasas de interés del EVA que están por encima de la inflación en 26-28%, un dólar que sube muy por atrás de la inflación y que eso es visto como un factor de riesgo de corto mediano plazo. ¿Creen que el Banco Central tiene otra opción de manejar este escenario o está forzado por una inflación que no cede? A ver, la inflación obviamente, y es trivial decirlo, pero lo voy a decir, es más baja en el 2017 que en el 2016. O sea, si miramos el 2016 como parámetro, sin duda la inflación es más baja, pero cuando uno limpia la escena de polvo y paja se encuentra que la inflación de 2017, que va a andar cerca de 22, 23 o puede ser 24% en un máximo, en una inflación promedio, salvo 2014, 2016 o 2008, de los últimos 11 años. Claro, es una inflación mucho más sana que la inflación cristinista, porque por lo menos estamos haciendo algún ajuste de tarifas y de tipo de cambio. Pero no hay que perder la perspectiva también que es una inflación, la de este año, que está en el promedio de los últimos 11 años. O sea, no está bajando la inflación de manera sustantiva, está bajando para la estadística. El año que viene podemos tener una inflación algo más baja que este año, pero va a estar muy lejos otra vez de la meta del Banco Central. Y acá hay una discusión que se está dando en la profesión, que ¿es conveniente que el Banco Central siga incumpliendo su meta, pero poniendo una meta cada vez más baja para que algo baje? ¿O es peligroso los costos reputacionales que tiene esta política de incumplir la meta, pero seguir bajando de a poquito la inflación? Yo creo que es peligroso. Yo estoy dentro del bando de los que creen que sería conveniente blanquear que la inflación no va a ser la que el Banco Central pone como meta, porque es muy grosero el incumplimiento, para evitar una pérdida reputacional de Argentina. Y cuando yo dudo de la Argentina, de si va a cambiar, esta discusión de la reputación de los bancos centrales se discutía en los 80. Bueno, hoy, 30 años después, nosotros estamos volviendo a poner dudas de la importancia que tiene resguardar la reputación del Banco Central. Yo creo que esta cosa del Banco Central Independiente en Argentina, con un déficit fiscal de 7 puntos del producto, o 6 puntos del producto, o 9 puntos del producto, depende de cómo lo medís, y usando la tasa de interés para bajarla, es una cosa absurda. Yo creo que habría que blanquear que vos, si no que bajar más fuerte el déficit fiscal para no pagar costos políticos que el gobierno no está dispuesto a pagar, la inflación no va a ser 10, va a ser 17, 18, 20. Me parece que habría que cambiar directamente el enfoque en ese sentido, e ir en todo caso a un enfoque de metas de agregado, si vos querés, pero abandonar el inflation targeting, que insisto, cuidado que cuando termine el 2018 van a haber transcurrido 2 años de inflation targeting y el Banco Central habrá perdido la batalla 2-0, ¿no?, respecto a su meta.
Miguel, ¿vos creés que el central tiene otro camino? A ver, yo creo que el punto que hace José Luis es un punto muy interesante. No voy a entrar ahora en discutirlo, me parece, porque yo quisiera tomarlo de otro enfoque, pero me parece que pone el dedo en un punto muy importante cuando habla de la reputación y de si debería cambiar las metas o no. Primero, creo que es importante que las metas no las pone el central, las pone el Ejecutivo. La independencia del Banco Central lo que implica es, lo que hace es, tiene independencia para cumplir las metas que le fija el Poder Ejecutivo. O sea, el que fijó las metas del Banco Central que estamos hoy siguiendo, las fijó Prat Gai en enero del 2016. Y son las mismas metas que no se cambiaron. Pero tomo el punto de José Luis porque me parece que es un buen punto. Yo quisiera enfocarlo de otro punto de vista. Si las tasas de interés es el instrumento adecuado para combatir la inflación en la Argentina. Y desde un punto de vista pareciera que no. ¿En qué sentido? Porque ¿cómo funciona la tasa de interés? La tasa de interés funciona subiendo, poniendo la tasa de interés más alta, se encarece el crédito, hay menos demanda de crédito, se frena la economía y eso hace que al haber menos demanda las empresas no suban tanto los precios. ¿Okay? Esa es la que te dice un libro de macroeconomía o de dinero y bancos como el que yo enseño en la Universidad de Itela. No está funcionando así. O sea, claramente, ¿por qué? Porque el crédito está subiendo el 40 y pico %, con lo cual no hay un credit crunch, como se dice. Los agregados monetarios, que yo sigo más, es el M2 privado, está creciendo al 35%, o sea que por ese lado no lo vemos, y la economía está creciendo al 3%, seguramente el año que viene va a crecer al 4% por un tema de arrastre estadístico, con lo cual no hay recesión, no está funcionando así, no es el mecanismo tradicional, y además Argentina tiene un nivel de crédito a PBI muy bajo, con lo cual, digamos, es muy difícil que a través de un monto tan chico de crédito yo pueda frenar la inflación tan rápido. Entonces está funcionando de otra manera y es básicamente afectando expectativas. O sea, el Banco Central usa el garrote, que es la tasa de interés, para convencernos a todos nosotros que si la inflación no baja, va a subir la tasa de interés más. Y que ese es el garrote, así que créanme, más o menos es eso lo que está haciendo. La verdad que desde un punto de vista de ver los resultados, la inflación está bajando. El año que viene todo el mundo espera que la inflación esté 4 o 5 puntos por abajo de en base a nada, básicamente a los anuncios del Banco Central, con lo cual en algún sentido está teniendo éxito en bajar la inflación. La pregunta es si es necesario tanta tasa de interés y si la política monetaria va muy rápido respecto de las otras políticas, el punto que decía José Luis. Y yo creo que ahí hay un problema, yo creo que hay un desfasaje. Es como un auto donde donde yo quiero encaminarlo y la rueda derecha va a una velocidad y la izquierda va a otra. O sea, tenemos la política monetaria muy rápida, la fiscal muy lenta y seguramente el auto se va a ir para todos lados. Y ese es un poco el problema que tenemos hoy. ¿Y quién lo está sufriendo? El tipo de cambio. Bueno, me das el pie para ir al último foco, que es el fiscal mirado desde la reforma que se está planteando el gobierno, tanto a nivel impositivo como en la relación con las provincias. Por lo pronto hay una mirada un poco crítica sobre si esta reforma es suficiente o no. O sea, pareciera, hay no un consenso, pero muchos desearían que tuviera un efecto un poquito más rápido, ¿no es cierto?, para que el efecto sobre la economía del gradualismo no sea tan duro. ¿Cómo ves ese efecto? Digamos, ¿crees que la reforma puede llegar a tiempo o va a acentuar en todo caso la parte, los roces que genera el gradualismo? Yo creo que, como reforma me parece que el norte está bastante bien planteado, busca de alguna forma, yo creo que es una reforma que nos pega a los individuos y favorece a las empresas, con la idea de bajar ingresos brutos, impuesto al cheque, bajar impuesto a las utilidades no distribuidas o los dividendos, todos esos son factores que benefician a las empresas. Bajar las cargas patronales beneficia a las empresas, los individuos tenemos impuesto a la renta financiera, tenemos que no hay tope para los aportes individuales y no sé, algunas otras cosas que nos están pegando a nosotros, digamos. O sea que podemos discutir, esa es la filosofía, la idea es más inversión, más empleo y eso es lo que hay que hacer. En líneas generales me parece que ese enfoque es un enfoque razonable. Digamos que Argentina necesita generar más trabajo, necesita más inversiones, necesita bajar el costo argentino. ¿Alcanza para bajar el déficit fiscal? No.
sería mejor bajar. Yo lo que quisiera es ver una baja en la carga impositiva, que es altísima en la Argentina, y eso no llegó. O sea, me gustaría ver cosas más rápido. Ahora, si es posible políticamente, no lo sé. José Luis, ¿cómo ves, digamos, también estamos planteándonos si las provincias están en capacidad de ejecutar un poco el objetivo que le plantea el gobierno, que es reducir ingresos brutos, que es uno de sus impuestos más importantes a la hora de generar recaudación, y si puede llegar a ser una baja de la presión impositiva no consolidada? ¿Crees que es factible, digamos, el escenario que pinta esta reforma fiscal y tributaria? Bueno, vos tocaste el tema de ingresos brutos en provincias. En las provincias, en promedio, ingresos brutos representa el 75% de toda la recaudación, y en las provincias el 60% del gasto que tienen es en personal. Así que uno podría decir groseramente que los salarios en las provincias se pagan con ingresos brutos. Por lo tanto, la posibilidad de bajar ingresos brutos, ya sabemos de qué depende en algún lugar, y yo creo que ahí, sin un masazo por lo menos discursivo de parte del gobierno por cadena nacional, es muy poco probable que haya una baja sustancial de ingresos brutos, porque esto requeriría blanquear la inviabilidad que tiene el empleo público provincial. Ahora, déjame cerrarte este comentario para conceptualizar algo en la política fiscal que tiene que ver, ¿no? Yo veo, el gasto público hoy son 4 billones de pesos. 4 billones, 4 y 12 cero. Es el gasto público de la Argentina. Consolidado. Consolidado. Nación, provincias y municipios, los 3 niveles de gobierno. Tenemos 1.3 billones de empleados públicos, 1.2 ya de jubilaciones y 4 rubros que se llevan 350.000 millones de pesos. Bienes y servicios, intereses de la deuda pública, subsidios, incluyendo los económicos y los sociales, los planes sociales, y la obra pública. Vamos a agarrar uno, y por otro lado tenemos un sector privado ahogado pagando impuestos para financiar estos 4 billones de pesos, ¿no? Porque acá el sector privado que está en blanco entrega ya más de la mitad del año de trabajo, aunque no se dé cuenta, solo para pagar impuestos, incluyendo toda la recaudación, obviamente, ¿no? Entonces, uno dice, ok, toquemos el gasto. Bueno, ¿qué gasto tocamos? Tocamos el gasto en empleados públicos, 1.3 billones, te dicen, en promedio, te prenden fuego el país. Ok, no lo tocamos. Tocamos el gasto en jubilaciones, de mal gusto hasta genocida, dicen algunos, ¿no? Ok, tampoco lo tocamos. Tocamos la obra pública, no, son las cloacas para la gente que no tiene cloaca, tampoco lo tocamos. Vamos a tocar los intereses de la deuda pública, que vamos a entrar en el default de nuevo, acabamos de salir, tampoco lo tocamos. Yo digo, no nos engañemos, nos estamos contando una película que no es real. Si no queremos tocar nada, hay un pato de la boda, que va a ser la pavota de la boda, que va a continuar, que es el sector privado que está en blanco, que recuerdo es el sector privado que progresa, que hace innovación, que exporta en promedio. Entonces yo por lo menos le diría al presidente, mire presidente, no haga ninguna de las reformas que hay que hacer para cambiar la Argentina, porque esto no lo es para mí. Si no quiere no las haga. No vayamos a libre comercio, no vayamos a un Estado pagable, no metamos, no en el freezer, no dinamitemos todas las leyes que tenemos laborales de convenios colectivos, la ley de contrato de trabajo, la de acciones sindicales. No lo quiere decir, no lo haga, pero por lo menos evangelice, cuéntele al país las realidades que hay. Si nadie quiere tocar el gasto, no nos engañemos, no va a bajar la presión impositiva también. Miguel, te doy la oportunidad de hacer el final. ¿Vos creés que se puede llegar a hacer un poquito más de fuerza para la reducción del gasto? O sea, también tenés una mirada que, bueno, de alguna manera conocés cómo funciona el Estado por dentro. ¿Hay posibilidades? O sea, ¿hay algún rubro, como dice José Luis, sobre el que se pueda trabajar? Yo creo que sí, pero muy lento. O sea, me parece que, obra pública se podría frenar rápido, pero el país la necesita no solamente las cloacas para que la gente viva mejor, sino las autopistas, los puertos para bajar el costo país, que es altísimo, los trenes. Que ahora se está usando como un mecanismo paralelo de financiación, ¿no? Que es el PPP, que no es gasto corriente. Ahora, yo creo que requiere mucha disciplina, una parte enorme de ese gasto está en las provincias, con lo cual va a requerir mucho apoyo de los gobernadores.
porque sin eso va a ser imposible bajarlo. A ver, yo creo que de los que mencionó José Luis con tanto detalle, yo diría que en las jubilaciones es muy difícil, probablemente es el más difícil, ese solamente vamos a lograr ir bajándolo como porcentaje del PBI. Sí, mantenerlo constante, digamos. El empleo yo creo que se puede con esfuerzo, bajando contratos, o sea, persona que se jubila, se va, no se reemplaza, y algo tendrán que sufrir los sueldos del sector público, que en muchos casos son muy altos, más altos que en el sector privado. O sea, yo creo que ahí se puede, requiere de mucha disciplina y mucho trabajo. Y lo que es el gasto general también se puede. Yo creo que Argentina podría tener menos ministerios, menos empleados en muchas secciones que no hacen falta que estén, y eso creo que hay que atacarlo. Yo creo que se puede, pero digamos no esperaría de forma de shock, sino más bien a lo largo del tiempo. Y ese es un desafío porque requiere mucha disciplina. Vamos a ver qué tanta disciplina tenemos. Tenemos todavía un año más para ver hasta dónde este gobierno puede ejecutar sus planes y verlo en el próximo encuentro de los líderes. Gracias Miguel Kíguer, a José Luis Espert por acompañarnos en este panel.